¿Alguna vez has reflexionado sobre el destino de las mujeres que amaron a los ángeles caídos en lugar de obedecer los decretos divinos? Prepárate para descubrir cómo sus esposos celestiales se rebelaron contra los cielos y las terribles consecuencias que enfrentaron estas mujeres valientes pero equivocadas. Conoce la trágica historia de los Nefilim, los gigantescos hijos de esta unión prohibida, aniquilados por un diluvio catastrófico, y cómo el arcángel Miguel tomó el control. Sin embargo, la revelación más impactante tiene que ver con el castigo que él impuso a las esposas. Quédate con nosotros para descubrir cómo sus espíritus fueron transformados en sirenas y aún resuenan en nuestras historias hoy en día. ¿Alguna vez has pensado en cómo una sola mirada puede cambiarlo todo? Esta historia narra el caso más dramático en la historia de un amor a primera vista que terminó en desastre. Imagina esto: en lo alto, los ángeles cumplían su propósito, alababan a Dios y aseguraban que el universo funcionara en perfecta armonía. Su única misión era servir a Dios, algo que parecía simple, ¿verdad? Pero entonces ocurrió algo inesperado. Estos poderosos ángeles dirigieron su mirada hacia la tierra y vieron a las mujeres humanas. No eran mujeres comunes, tenían una belleza incomparable con cualquier cosa celestial. Eran tangibles, imperfectas y sobre todo, humanas. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Estos ángeles, supuestamente inmunes a las tentaciones terrenales, comenzaron a sentir una atracción desconocida. Era una fuerza irresistible que no podían comprender. Cada vez que miraban hacia la tierra, esa sensación se intensificaba. Su radiante esencia celestial comenzó a desvanecerse mientras pensamientos prohibidos invadían sus mentes. Mientras tanto, en la tierra, las mujeres continuaban con sus vidas. Trabajaban, reían, amaban, sin imaginar que en lo alto, seres poderosos desafiaban todas las leyes divinas solo por observarlas. Pero algo extraño también comenzaba a invadirlas. Sentían miradas sobre ellas, percibían que algo las hacía especiales, como si estuvieran al borde de un acontecimiento trascendental. El ambiente se tornaba eléctrico, como la calma tensa antes de que una tormenta estalle. El mundo parecía estar al borde de un cambio monumental, impregnado de energía, peligro y emoción. Los ángeles eran plenamente conscientes del riesgo que corrían. Cada vez que pensaban en abandonar el cielo, recordaban su verdadera naturaleza. Eran siervos divinos, guerreros celestiales. Sin embargo, la atracción se volvía más intensa. Empezaron a cuestionarse cosas que jamás habían considerado. ¿Y si pudiéramos experimentar emociones humanas? ¿Y si pudiéramos amar como ellos? Sus corazones, antes entregados únicamente al amor divino, ahora ardían con deseos incontrolables. Cada día, más ángeles se dejaban atrapar por la fascinación de la tierra, y su determinación comenzaba a flaquear. Estaban divididos entre cumplir su misión celestial o rendirse a esos sentimientos que crecían dentro de ellos. Un cambio monumental se avecinaba. Cielo y tierra nunca debían mezclarse de esa manera. Y sin embargo, aquí estaban estos seres divinos, guardianes del trono de Dios y testigos del nacimiento del cosmos, dispuestos a sacrificarlo todo por probar el amor humano. Sin que nadie lo supiera, esta decisión desencadenaría una serie de eventos que afectarían profundamente tanto al reino celestial como al terrenal. Estos ángeles estaban a punto de descubrir que desafiar las leyes inviolables conlleva consecuencias severas, por más tentador que parezca. El momento en que descendieron a la tierra, algo parecido a la magia ocurrió, aunque no era de la clase benevolente. Imagina a la persona más hermosa que hayas visto en tu vida y multiplica esa imagen por 1000.
Ese era el encanto de los ángeles caídos. No solo caminaban, sino que parecían flotar. No solo hablaban, sino que sus voces eran como una melodía hipnotizante. Emitían un resplandor que hacía que todo a su alrededor pareciera opaco y sin vida. Cuando aparecían en aldeas y ciudades, todo se detenía. La gente quedaba paralizada, como si estuvieran viendo el sol directamente, una luz tan intensa que cegaba, pero de la que era imposible apartar la mirada. Las mujeres que cruzaron sus miradas con ellos sintieron algo más allá de una simple atracción. Era como si estuvieran hechizadas. No eran simples viajeros apuestos, sino seres de una perfección irreal, casi etéreos. Su piel brillaba como si estuviera bañada por la luz de la luna, sus ojos centelleaban con el resplandor de los astros y sus sonrisas. Ahí fue donde comenzaron los problemas. Sin embargo, como dice el refrán, si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea. No eran solo hombres carismáticos, eran ángeles que habían abandonado sus deberes celestiales y al observarlos con más detenimiento se podía percibir la inquietud. Sus sonrisas, aunque deslumbrantes, ocultaban secretos oscuros. Sus ojos, por más hipnóticos que fueran, contenían una profundidad antinatural, una sabiduría demasiado antigua para cualquier ser humano. Las mujeres que conocieron a estos ángeles se sintieron atraídas de manera irresistible, como polillas, hacia una llama brillante. No era justo. ¿Cómo podía alguien resistirse a un ser que irradiaba luz divina, que parecía conocerlas profundamente sin necesidad de palabras, y que ofrecía promesas más allá de lo que cualquier hombre mortal podría alcanzar? Pero cuanto más tiempo pasaban con los ángeles caídos, más comenzaban ellas mismas a cambiar. Absorbían parte de su resplandor celestial. Empezaban a ver el mundo de una forma diferente. La vida ordinaria perdía su encanto. Los hombres terrenales les parecían monótonos e insignificantes en comparación con esos seres sublimes. Los ángeles caídos sabían perfectamente el efecto que tenían. Escogían a las mujeres más fascinantes, aquellas que ya habían captado su atención desde los cielos, y usaban sus habilidades divinas para convertirse en la encarnación de sus más profundas fantasías. Era como un cuento de hadas, pero con un trasfondo siniestro. Cada vez que uno de estos seres tomaba a una humana como esposa, las repercusiones se sentían tanto en el cielo como en la tierra. Estas uniones eran aberraciones, jamás debieron existir. ¿Y los hijos que nacieron de ellas? Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Hablemos de los Nefilim. Imagina un niño que nunca deja de crecer, que en lugar de mantenerse pequeño e inocente, aumenta de tamaño sin cesar hasta alcanzar proporciones colosales. Estos no eran niños comunes, eran gigantes con la fuerza suficiente para mover montañas y un apetito capaz de devastar aldeas enteras. La tierra temblaba bajo sus pisadas, sus voces resonaban como el trueno a lo largo de los valles. Eran el resultado de la combinación de la fuerza de un ángel y la emoción de un humano, pero sin la sabiduría para controlar ninguna de las dos. Eran como enormes niños en medio de un berrinche, con una fuerza descomunal y sin límites, una amenaza aterradora. Las comunidades vivían atemorizadas por estos gigantes. La gente común no tenía forma de defenderse de ellos. Los Nefilim tomaban lo que querían, consumían sin medida y destruían todo a su paso. Algunos eran tan altos como los árboles, otros incluso los superaban. Su tamaño ya era imponente, pero su astucia los volvía aún más peligrosos, convirtiéndolos en enemigos prácticamente invencibles. Desde su trono celestial, Dios observaba el caos que se extendía sobre la tierra. Su creación, que debía ser pura, ahora estaba corrompida por la existencia de estos híbridos gigantes, los Nefilim, que jamás debieron haber nacido.
Mientras estas colosales criaturas sembraban el terror, la ira divina crecía día tras día. Los humanos, a quienes Dios amaba profundamente, ahora vivían escondidos, temerosos, suplicando por ayuda desde sus hogares. Algo debía hacerse. Entonces los arcángeles, los guerreros más poderosos del cielo, fueron llamados a la batalla. Sin embargo, incluso para ellos, enfrentarse a los Nefilim era como luchar contra un desastre natural. Estas criaturas eran casi invulnerables y su número era abrumador. Los arcángeles, entre ellos Miguel y Gabriel, reunieron a sus fuerzas, preparándose para lo que sería el conflicto más desafiante que jamás habían enfrentado. La estrategia era crucial. No podían permitirse un ataque impulsivo. Sus enemigos no eran simples demonios, sino seres con la sangre de los ángeles. Sin embargo, las guerras divinas tienen sus propias ventajas, y la mayor de ellas es la intervención celestial. Al ver la amenaza que representaban los Nefilim, Dios mismo decidió actuar. No bastaba con una simple batalla, era necesario un juicio definitivo. Así, decretó un diluvio que purgaría la tierra de la corrupción que la había contaminado. Mientras los ejércitos del cielo se preparaban para la lucha, se acercaba una fuerza de limpieza sin precedentes. El enfrentamiento que siguió fue épico, una escena como ninguna otra. Las legiones celestiales se enfrentaron a los temibles Nefilim bajo un cielo desgarrado por relámpagos y truenos que resonaban en las montañas. La lluvia comenzó a caer densa y persistente. Por primera vez, los Nefilim sintieron algo desconocido para ellos: miedo. Con cada instante que pasaba, la tormenta crecía en intensidad, una señal de que ciertos límites jamás debieron cruzarse. Antes de continuar, ¿ya te suscribiste a nuestro canal? Si no lo has hecho, este es el momento perfecto. Publicamos contenido fascinante sobre la Biblia cada semana para enriquecer tu comprensión de sus relatos y enseñanzas. ¿Qué estás esperando? Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. ¿Alguna vez has visto nubes tan densas que convierten el día en noche? Imagina eso, pero multiplicado millones de veces. Así fue el día en que Dios decidió que ya había visto suficiente. El cielo no solo se oscureció, sino que se tornó completamente negro. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Al principio, la gente no le dio importancia. Después de todo, la lluvia era algo común. Pero esto no era una tormenta cualquiera. Las gotas eran enormes, pesadas, como si el mismo cielo llorara. No solo caían, sino que golpeaban con una fuerza inquebrantable. Hora tras hora, día tras día, la lluvia no cesaba. Los poderosos Nefilim, que habían infundido terror durante tanto tiempo, ahora mostraban signos de temor. Estos gigantes, capaces de destrozar rocas con sus manos, eran completamente impotentes ante el ascenso incontrolable de las aguas. Intentaron refugiarse en las cimas más altas, pero la inundación continuó su avance. Su inmensa fuerza no servía de nada contra la ira desatada de la naturaleza. Los gritos de súplica llenaban el aire, lamentos desesperados resonaban en medio del caos. Los ángeles caídos permanecían inmóviles, observando impotentes el destino de sus hijos, aquellos seres formidables que habían engendrado. Pero no había nada que pudieran hacer. Esto era juicio divino, una sentencia inapelable dictada por el mismísimo Creador. En medio de toda esta devastación, el arca de Noé era el único refugio seguro. Imagina estar dentro de ella, rodeado por la furia de la tormenta, con olas gigantes sacudiéndola como si fuera un simple juguete. Dentro, los únicos humanos y animales que sobrevivirían a esta purga global estaban a salvo, aunque incapaces de ayudar a los que quedaban afuera. Desde el interior podían escuchar los últimos gritos de aquellos que perecían sin poder hacer nada.
Eran parte de un plan divino y solo les quedaba confiar en él. Las aguas continuaron subiendo sin detenerse. Primero cubrieron los campos, luego los bosques y finalmente las colinas. Ni siquiera las montañas más altas escaparon a su destino. Los Nefilim, esos gigantes que parecían invencibles, se convirtieron en nada más que restos flotando a la deriva en el diluvio. Su asombroso poder no fue rival para las aguas que los condenaron al olvido. Los ángeles caídos, encadenados e indefensos, solo pudieron mirar cómo sus creaciones, sus seres queridos y las civilizaciones que habían moldeado eran borradas de la existencia. El diluvio persistió durante 40 días y 40 noches. Cuando finalmente los cielos se despejaron, la tierra se había convertido en un vasto océano, sin montañas ni señales de tierra firme, solo agua infinita. La única prueba de vida era el arca de Noé, flotando a la deriva en esta inmensa extensión acuática. Conforme las aguas comenzaron a retroceder, revelaron un mundo completamente transformado. Las huellas de los Nefilim habían sido borradas, como si se hubiese presionado un botón de reinicio sobre el planeta. Sin embargo, para algunas, especialmente las esposas de los ángeles caídos, el destino que les aguardaba era aún más sombrío que el propio diluvio. Un castigo que no significaba solo el final, sino una condena eterna. Podría pensarse que lo peor había pasado, pero para algunas, aquello solo marcó un nuevo inicio. Pensemos en las mujeres que se habían enamorado de los ángeles caídos. Sobrevivieron al diluvio, pero quizás la supervivencia no fue un acto de misericordia. Imagina amar profundamente a alguien fuerte y perfecto, solo para verlo encadenado y arrebatado de tu lado. Ese fue el destino de estas mujeres. Sus esposos celestiales, una vez majestuosos y resplandecientes, ahora estaban confinados en las sombras. Algunos fueron aprisionados en profundos abismos, otros en cárceles etéreas. Eran incapaces de ayudar a sus esposas, de protegerlas o siquiera de consolarlas. Estas mujeres se vieron obligadas a enfrentar solas las consecuencias de sus actos. Muchas quedaron completamente devastadas. Imagina darte cuenta de que tus decisiones contribuyeron al apocalipsis, una culpa imposible de sobrellevar. Se derrumbaron, clamando por perdón divino, llorando, hasta que sus lágrimas se agotaron. Pero no todas lamentaron su destino. Pensemos en Nama, bella y desafiante. A pesar del caos, se mantuvo firme. Disfrutaba de su atractivo y poder, arrastrando a otros a la perdición. Incluso en la caída, se negó a reconocer su error. Su arrogancia selló su destino. El castigo divino fue tan ingenioso como implacable. Estas mujeres fueron transformadas en sirenas, esos seres míticos que seducen a los marineros y los llevan a la muerte. Ellas se convirtieron en exactamente eso, condenadas a atraer, pero siempre letales, reflejando a los ángeles que tanto amaron. Una y otra vez guiaban a otros hacia la perdición, repitiendo el camino que ellas mismas habían seguido. La carga emocional fue insoportable. Vivieron bajo el peso de una culpa eterna, conscientes de que su amor había contribuido a la ruina del mundo. Algunas enloquecieron de dolor, otras se convirtieron en sombras de lo que alguna vez fueron. Su tormento no tenía fin, y sus esposos angelicales, atrapados en sus prisiones, podían sentirlo todo. Percibían su angustia, su desesperanza, su locura, y no podían hacer nada para ayudar. Ese fue su verdadero castigo. Mientras tanto, los ángeles que permanecieron fieles a Dios recibieron una nueva misión: vigilar este mundo transformado y evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir. Desde la distancia, observaron a las sirenas, que una vez fueron su familia a través del matrimonio, ahora atrapando marineros con sus canciones fatales. Vieron a la humanidad intentando superar el horror del diluvio.
reconstruyendo poco a poco sus vidas. Para todos era un nuevo comienzo. El mundo había sido purificado, pero las cicatrices permanecían. Los ángeles fieles continuaron su vigilancia desde lo alto, observando, pero sin intervenir. Habían aprendido bien la lección. Hay líneas que jamás deben cruzarse, por seductoras que parezcan. Gracias por ver el video completo. Si te ha gustado, considera suscribirte al canal para estar al tanto de nuestro contenido futuro. Además, no olvides dejar un comentario abajo y compartir tus pensamientos o reflexiones sobre este tema. Tu participación es muy valiosa para nosotros. Nos vemos pronto y gracias de nuevo.